Yo, Débora, junto con mi abuela, vivo en las afueras de nuestro pueblo, cerca de un bosque que siempre ha sido parte de nuestras vidas. A menudo vamos allí para recoger las hierbas medicinales que la abuela usa para sus pociones curativas. La abuela es conocida entre todos nuestros vecinos como una sanadora. La gente a menudo viene a nosotros en busca de ayuda con varios problemas, ya sea para sacar a sus maridos de la bebida o para ayudar a aumentar la cantidad de leche en vacas y cabras. Su habilidad para ayudar a personas con solicitudes tan diversas siempre me ha fascinado y estoy orgullosa de ser su nieta. Desde que era pequeña, sabía que mi vida y la de mi abuela no eran como la de los demás. Nos dedicamos a la fabricación de productos para madres lactantes para ayudarlas en este importante periodo y productos para hombres destinados a fortalecer la vitalidad. Nuestra ayuda siempre ha encontrado destinatarios agradecidos. Sin embargo, no todos nuestros estudios parecían inofensivos. También hubo quienes nos vieron como brujas, evitando nuestra casa como si fuéramos portadores de la peste. Esto trajo cierta cautela a nuestras vidas, obligándonos a mirar constantemente a nuestro alrededor. En cuanto a mis padres, no sabía nada de ellos. Mi abuela siempre estuvo conmigo, convirtiéndose en mi único pariente y la persona más cercana. Desde que tengo memoria, ella ha sido mi maestra, cuidadora y mejor amiga, transmitiéndome sus conocimientos y enseñándome cómo vivir en armonía con la naturaleza y las personas a pesar de sus prejuicios. Nunca fue difícil para mí darme cuenta de que mi abuela no era más que una curandera que usaba hierbas que la madre naturaleza nos regalaba generosamente cada verano. Aprendí a reconocer cada hierba que crece en nuestro bosque favorito, conocía sus nombres y su poder. Pero todo cambió cuando mi infancia feliz terminó. La abuela se enfermó y, desafortunadamente, a pesar de toda su vida dedicada a ayudar a los demás, no pudo ayudarse a sí misma. Débora, no llores por mí. Incluso cuando muera, siempre estaré contigo. No tengas miedo, ve con la gente, pero ten cuidado. Míralos directamente en el corazón y no dejes que la gente mala se acerque a ti. Hay luz en ti, no la pierdas. Y si ocurre un problema, vendré a ti en un sueño y te diré dónde encontrar la verdad, recordaré las últimas palabras de mi abuela para siempre. La abuela murió al amanecer y los vecinos me ayudaron a enterrarla. Al regresar del funeral, miré alrededor de una casa que ahora me parecía tan extraña sin mi querida abuela. Sentada junto a su cama, miré un montón de almohadas debajo de la colcha de encaje y no pude recoger mis pensamientos. Necesitaba seguir viviendo de alguna manera, ¿pero cómo? Acabo de graduarme de la escuela y ahora la educación adicional estaba fuera de discusión. Tuve que comenzar a buscar trabajo para mantenerme y mantener una casa llena de recuerdos y enseñanzas de la abuela. Me esperaba un camino difícil, pero decidí llevar la luz que mi abuela encendió en mí y continuar su trabajo ayudando a otras personas con el poder de la naturaleza. Débora, ¿estás en casa? La voz de un amigo interrumpió mis pensamientos. En la puerta estaba Connor, mi antiguo compañero de clase. Él no se cansó de pedirme que me casara con él desde la infancia, y solo me reí de él, sin tomarlo en serio. Cebollas de bajo crecimiento, donde más debería estar, me siento aquí y pienso a dónde ir. Solo vine para eso. Escuché a mi madre decir que necesitaban un cartero. La tía Vera se enfermó y fue a ver a su hijo, y aquí no hay nadie que haga su trabajo. Ve a la oficina de correos, tal vez te atrapen. Inspirada por esta propuesta, corrí de inmediato a la oficina de correos más cercana y por la noche fui contratada por un nuevo cartero. El trabajo resultó ser duro, la bolsa se rasgó el hombro, y por la noche las piernas se rindieron, pero no me rendí. Aunque este trabajo solo me generaba un pequeño ingreso, era mi propio salario. En el correo, conocí a Mick, un tipo educado y bien administrado que una vez se ofreció a ayudarme con una enorme bolsa de correo. Hubo una conversación entre nosotros y desde entonces Mick comenzó a visitar el correo cada vez más. Era 10 años mayor que yo y, aunque ya era una persona lo suficientemente mayor, a menudo se refería a la opinión de su madre en la conversación.
Su atención y cuidado fueron una sorpresa inesperada y agradable para mí en mi nueva vida. Debería haberme dado cuenta de que estaba tratando con un típico hijo de mamá, pero era demasiado inexperta para verlo. En el fondo, creía que si tuviera una madre, también escucharía su opinión, como Mick a la mía. Ese día emocionante, cuando Mick decidió presentarme a su familia, me sentí en el séptimo cielo. Cuando me propuso matrimonio, yo, huérfana, de repente tuve la esperanza de formar parte de una familia real y digna. Solitaria e inexperta, soñaba que mi vida sería tan feliz y despreocupada como la de mi querida abuela. Me pareció que unirse a esta nueva familia sería el comienzo de un nuevo y alegre capítulo de mi vida, donde el amor y la comprensión reinarían sobre todo. Los padres de Mick me recibieron muy calurosamente, aunque no tenía idea de la conversación seria que estaba teniendo lugar la víspera de mi llegada a su familia. Trataron de convencer a Mick de que no se casara con una chica pobre, especialmente una huérfana. Pero Mick pudo haber demostrado tenacidad por primera vez en su vida y finalmente se dieron por vencidos. Al conocerme, sus padres sonreían dulcemente y ni siquiera sabía lo que realmente sentían por mí. Poco después de un mes juntos, Mick y yo anunciamos a nuestros padres que estábamos esperando un bebé. Para entonces, ya había renunciado a mi trabajo de cartero ante la insistencia de los padres de Mick, que estaban avergonzados por el trabajo deshonesto de su cuñada. El día en que me informaron en la ecografía que íbamos a tener un bebé fue el momento más feliz para Mick. Me trajo un enorme ramo de flores, y su madre, Eleanor, me dio un anillo de oro como agradecimiento por el futuro nieto. Siempre soñaron con un chico tan inteligente como Mick. Eleanor incluso me dio fotos de la infancia de su hijo, hablando de lo importante que es que un niño se parezca a él. Fue extraño escuchar a Eleanor decir que podía influir de alguna manera en la apariencia y la capacidad mental de nuestro hijo. Todo este tiempo, simplemente me alegré de la próxima maternidad, sin pensar en cuán profundamente estas palabras afectarían mi percepción del futuro. Cuando me enteré de las palabras de los padres de Mick, que sonaban como si realmente no quisieran que nuestro futuro hijo se pareciera a mí, me dolió profundamente. En la víspera del nacimiento, tuve un sueño sobre mi abuela, que por alguna razón lloró y sacudió la cabeza mientras me miraba. Ese sueño me dejó con un presentimiento inquietante que se intensificó cuando comenzaron las contracciones. Ya no tuve tiempo de reflexionar sobre el significado del sueño, porque el parto comenzó. Al principio, todo iba bien en el hospital y el médico me aseguró que los preparativos para el parto iban según lo planeado. Pero de repente la situación cambió. Una enfermera irrumpió en la sala prenatal y exigió que Mick se fuera, anunciando que iba a una cesárea. Mick estaba en shock, el parto natural iba bien y no había indicaciones para la cirugía. Pero la enfermera insistió en que el médico le había ordenado que se preparara urgentemente para la cirugía, lo que significa que había nuevas indicaciones. En ese momento, un médico irrumpió en la sala con un gruñido asustado, exigiendo que me enviaran de inmediato a la sala de operaciones. Mick y yo intentamos objetar, pero nadie nos escuchó. Me llevaron a la operación, y Mick, incapaz de quedarse quieto y sin entender lo que estaba pasando, regresó al pasillo. Preocupado, escuchó los sonidos del quirófano y de repente escuchó el grito de nuestro hijo recién nacido. La idea del niño brilló en su cabeza y su corazón latió alegremente. Respiró aliviado al darse cuenta de que, a pesar de todas las contingencias, teníamos un niño sano. Yo, un padre envuelto en una mezcla de alegría y ansiedad, estaba de pie en el pasillo del hospital, ansioso por ver a Débora y a nuestro hijo recién nacido. En ese momento, el médico que operó a Débora se me acercó. Lamento mucho que su hijo haya nacido todavía, dijo secamente, como si estas palabras llevaran la noticia de una pérdida irreversible. Estaba en shock. Debes haber confundido algo, oí el llanto de un bebé, le respondí, pero el médico respondió fríamente, este es el bebé que nació de otra mujer en el quirófano de al lado. Escuchaste el llanto del bebé de otra persona. Sus palabras sonaban descarnadas.
Tu esposa se recuperará pronto y tendrás que hablar con ella para evitar una rabieta. Es joven y tendrás más hijos. ¿Cómo se pueden decir esas palabras? ¿Cómo podemos soportar la pérdida del niño que hemos estado esperando? Débora no podía creer lo que le había dicho. Ella se negó a creer que nuestro bebé, que tan activamente giró y pateó en su estómago ayer, se había ido para siempre. Ella no lo creyó incluso cuando sacaron el cuerpo sin vida del recién nacido, negándose incluso a mirarlo. Yo mismo asumí la carga de enterrar a nuestro hijo. Fui a su tumba y lloré durante horas sin encontrar consuelo. Mientras tanto, Débora se alejó cada vez más de mí. Ella persistió en afirmar que nuestro hijo estaba vivo, provocando mi ira con sus palabras, negando lo obvio. Y en un sueño, su abuela vino a Débora, la miró y lloró. Pero de alguna manera no podía decirle nada a su nieta, como si no tuviera la fuerza para explicar o consolar. Estos sueños solo aumentaron la convicción de Débora de que tenía razón, haciendo que la brecha entre nosotros fuera aún más tangible. Yo, Débora, sentí que mi vida había ido por el camino equivocado, pero no podía entender exactamente lo que estaba mal y cómo solucionarlo. Las cosas empeoraron cuando mi suegra comenzó a poner a Mick en mi contra, alegando que era inútil. Mírala, no solo dio a luz a un bebé muerto, sino que también se volvió loca, insistiendo en que su hijo estaba vivo. Ella nunca va a la tumba de su hijo. Tienes que divorciarte de su hijo, de lo contrario todos nos volveremos locos aquí, aseguró a Mika. 6 meses después de todo esto, Mick y yo nos divorciamos. Regresé a mi pueblo y me instalé en la casa de mi vieja abuela. Allí volví a trabajar en la oficina de correos y viví como una reclusa, volviendo gradualmente a los hábitos y actividades que mi abuela me había enseñado. Empecé a recoger hierbas y ayudar a la gente, siguiendo el ejemplo de mi abuela. En este silencio y soledad, busqué consuelo y significado, tratando de encontrar el camino de regreso a mí misma, a la Débora que era antes de toda esta conmoción. En mis momentos libres, a menudo vagaba por el bosque recogiendo plantas medicinales. Estas caminatas me dieron privacidad y paz en la que podía disfrutar del canto de los pájaros y olvidarme de mis problemas, al menos por un tiempo. La naturaleza me parecía una cura para el alma, ayudándome a lidiar con la pérdida y la soledad. Curiosamente, por la noche, comencé a soñar cada vez más con un niño con cabello rojo y ojos azules, como yo. En estos sueños me parecía muy familiar y era extraño ver cómo cada día en mis sueños se estaba volviendo más adulto. Al principio era un niño pequeño que acababa de comenzar a caminar, luego se convirtió en un niño que ya podía correr hacia mí y 2 años después, en mis sueños, se convirtió en un niño muy independiente. Esos sueños eran un misterio para mí. Me brindaron consuelo, pero al mismo tiempo me recordaron mi pérdida. Me preguntaba si estos sueños eran simplemente un producto de mi imaginación o si tenían un significado profundo, la clave para comprender mi mundo interior y la angustia que no me abandonaba. Billy, susurré en mi sueño, dirigiéndome a mi hijo, ¿cómo puedo encontrarte? Estas visiones nocturnas se convirtieron para mí en un refugio del dolor y la soledad que me envolvían en la vida real. Sin contarle a nadie mis sueños, a veces pensaba que me estaba volviendo loca por el anhelo y el deseo de volver a ver a mi hijo. Noche tras noche, esperé ansiosamente el momento de volver a ver a Billy, lo sostuve en mis brazos, acaricié sus rizos traviesos, le canté canciones y miré su cara sonriente. Mi cercanía con Kanner, que había estado conmigo toda la vida y se convirtió en mi apoyo después de regresar a la aldea, me impidió compartir esos sueños con él. Tenía miedo de dejarlo demasiado cerca, por miedo a una traición como la que experimenté con Mick. Kanner nunca se impuso, solo estaba allí y me ayudaba cuando lo necesitaba. La abuela ya no venía a mí en mis sueños, como si se hubiera llevado a mi hijo a estos sueños y hubiera dejado de molestarme. Sin embargo, una noche regresó y esta vez no lloró. Vi claramente la cara perturbada de mi abuela y ella quería decirme algo. En un sueño, ella tomó mi mano y me llevó por un camino. Al despertar, no podía entender lo que quería de mí y hacia dónde me llevaba.
Cuando el sueño se repitió la noche siguiente, estaba lista para preguntar, ¿qué quieres decirme? Y de repente mi abuela me habló, lo viste en un sueño y sabes cómo se ve. Estas palabras me hicieron darme cuenta de que mis sueños sobre mi hijo podrían haber sido algo más que un producto de mi imaginación. Podrían haber sido una señal que indica que Billy está realmente vivo, y algo dentro de mí se encendió con esperanza inspirada en las palabras de la abuela. Las palabras de la abuela en un sueño sonaron como una frase: es urgente encontrarlo, de lo contrario nunca lo volverás a ver. Te mostraré el lugar donde vive. Me sentí como en un sueño, volando sobre un bosque familiar, que en las fantasías de los niños se extiende a una gran mansión, aunque nunca he estado allí. En mi sueño, había una ciudad detrás del bosque, y la mansión se presentó ante mí en toda su belleza opulenta, con un enorme jardín, fuentes, callejones sombreados y césped verde. Al despertar, no pude alejarme del aturdimiento durante mucho tiempo. El sueño parecía tan real que decidí hacer un viaje y ver con mis propios ojos la misteriosa mansión. El camino a través del bosque era familiar para mí. Caminé muchas veces aquí cuando era niña y joven con mi abuela y más tarde cuando comencé a tratar a las personas recolectando hierbas curativas raras. Pero pronto me encontré en lugares desconocidos, pantanosos e intransitables, donde ya estaba pensando en volver a casa antes del anochecer. De repente, el bosque se volvió más claro y bien cuidado, y pronto vi una cabaña a través de los árboles, un prestigioso pueblo rústico. Salió al borde y se detuvo como cavado. La casa de mi sueño estaba justo frente a mí. No podía confundirlo con ningún otro, tan claramente vi su imagen en mis sueños. En el césped frente a la casa, vi a un niño de 3 años que aparentemente se portaba mal, según los reproches de una anciana que aparentemente era su niñera. La vista de este niño hizo que mi corazón se congelara, era exactamente como en mis sueños. Al acercarme, sentí que los rayos del sol poniente golpeaban directamente en mis ojos, lo que me dificultaba ver la cara del niño. Traté de concentrarme, pero no podía decir con certeza si se parecía al chico de mis sueños, mi Billy. En ese momento, la niñera sin aliento, después de dejar de perseguir al niño, decidió sentarse en el banco, suspirando: Billy, tu padre nos regaña nuevamente por llegar tarde. Vamos a casa, por favor. El niño, de repente emitiendo un grito de alegría o protesta, huyó y de repente se encontró conmigo. De pie allí en estado de shock, no podía creer lo que veía. Era mi pequeño Billy, el mismo niño que había estado soñando durante más de 2 años. Estaba vivo, respirando, real. Espera, no huyas, dije en voz baja, extendiendo mi mano hacia él con la esperanza de que se detuviera y me diera la oportunidad de sostenerlo, mirarlo más de cerca y asegurarme de que no era un espejismo, sino mi hijo, que, por algún milagro, estaba aquí frente a mí. Al detener al niño, rápidamente se me ocurrió una distracción: vi un gatito debajo de un arbusto en algún lugar. Vamos a buscarlo juntos. Logré interesarlo en la propuesta y tomé al niño de la mano, dando una señal a la niñera, quien rápidamente se acercó y me agradeció, preparándome para llevar al niño a casa. En ese momento, me di cuenta de que esta podría ser mi única oportunidad de aprender más y tal vez estar cerca de Billy. Espera, detuve a la niñera, tratando de sonar lo más natural posible. ¿Sabes por casualidad si están buscando una criada en esta casa? ¿Podría limpiar o cocinar? Necesitaba encontrar una manera de entrar en esta casa para estar más cerca del niño y desentrañar el misterio de su aparición en mi vida, especialmente porque su rostro me recordaba tanto al hijo de mis sueños. Esperaba que esta pregunta no le pareciera demasiado extraña a la niñera y que ella pudiera ofrecerme alguna información o incluso la oportunidad de permanecer cerca de Billy. Tratando de interesar a una mujer y aprender más, comencé una conversación sobre lo bueno que soy en muchas cosas, tratando de encontrar una manera de permanecer cerca de un niño. Lo siento mucho, pero no contratarán a nadie. Los propietarios pronto se mudarán a España y la casa se cerrará o se venderá, dijo la locuaz mujer encantada de hablar sobre los asuntos del propietario. Aprovechando el momento, bromeé con el niño:
jugando con su imaginación sobre la futura mudanza. Oye, bebé, pronto serás un verdadero macho español. ¿Sabes quiénes son los toreros? Eres el más valiente, ¿no tienes miedo de los grandes toros? El niño respondió con confianza, soy el más valiente. Cuando el niño compartió su entusiasmo por el próximo cumpleaños y el cachorro prometido, me di cuenta de que su cumpleaños el próximo viernes era exactamente el mismo que el de mi hijo, que habría cumplido 3 años. Sí, es su cumpleaños el próximo viernes, confirmó la niñera. ¿Cómo es posible que este niño, tan parecido a mi hijo de los sueños, naciera el mismo día que mi difunto Billy? Fue una coincidencia demasiado grande para ignorar. Después de desearles un buen viaje y un feliz cumpleaños, le quité discretamente un pequeño mechón de cabello de la cabeza, tal vez la última oportunidad de asegurarme de que mi hijo estaba frente a mí. La rápida llegada de la oscuridad no me dejó otra opción y no volví a cruzar el bosque. En cambio, salí a la pista y cogí un autostop. Tuve muy poco tiempo. Billy se va a llevar a España pronto y nunca lo volveré a ver. Mi abuela me advirtió en mi sueño que necesitaba urgentemente una prueba de ADN para asegurarme de una vez por todas si era mi hijo. Connor era la única persona a la que podía pedir ayuda tan tarde. Irrumpiendo en su casa con un mechón de cabello, apenas pude contener las lágrimas. Necesito tu ayuda. Necesito urgentemente enviar una prueba de ADN, mis palabras fueron casi una súplica. Connor, aunque desconcertado, accedió a ayudar sin más preguntas. Los resultados de la prueba de ADN llegaron 4 días después y vi en el papel que la relación entre Billy y yo era del 99%. Connor se sorprendió por toda la historia. Le conté todo sobre los sueños, la abuela, cómo encontré a Billy. A pesar de que la historia sonaba increíble, el documento era auténtico. Decidimos actuar de inmediato. Al llegar a la casa donde vivía Billy, al principio nos recibieron con incredulidad. La situación se agravó hasta el punto de tener que llamar a la policía. Presenté un documento que confirmaba mi maternidad, pero surgieron preguntas sobre la autenticidad del niño y el biomaterial verificado. En ese momento comenzó la verdadera lucha por mi hijo. Escribí una declaración a la policía sobre los padres de Billy, que creía que eran sus cuidadores, y sobre los médicos del hospital de maternidad, sospechando que había habido un error o un engaño. Había miedo y esperanza en mi corazón, pero estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar a mi hijo. Cuando me escribieron declaraciones tratando de cerrar el caso lo más rápido posible para irme a España, como había planeado, me agarré a esta familia con un agarre de hierro. Ahora que estaba 100% segura de que el niño era mi hijo, no iba a dejarlo ir, incluso si me costara la vida. La decisión de volver a hacer las pruebas fue como el oxígeno para mí, y cuando ambos confirmaron que el niño era realmente mi hijo, me sentí aliviada y, al mismo tiempo, horrorizada al darme cuenta de la gravedad de la situación. La policía inició una investigación para averiguar cómo Billy pudo haber vivido en la familia de otra persona durante todos estos años. Incluso llegó a exhumar el cuerpo de un bebé que fue enterrado como mi hijo hace 3 años. Mick, mi ex marido, que parecía haberse olvidado de todo esto, quedó completamente conmocionado por el desarrollo de los acontecimientos. Especialmente cuando resultó que el segundo hijo, enterrado en el lugar de mi hijo, era en realidad el hijo de la familia en la que Billy se crió todo este tiempo. Quedó claro para todos que la sustitución ocurrió en el hospital de maternidad. Este descubrimiento cambió mucho, no solo en mi vida, sino también en la vida de todos los involucrados. Estábamos a punto de desentrañar un terrible error que me había separado de mi hijo durante muchos años. Cada día que pasaba, se me revelaban nuevos hechos que confirmaban mi conexión con Billy. Estaba decidida a llevar las cosas hasta el final para finalmente llevar a mi hijo a casa y comenzar la vida que merecíamos desde el principio. El médico que dio a luz a ambas mujeres fue detenido y su confesión sonó como un trueno entre el cielo despejado. Dijo que la esposa de un diputado y empresario muy famoso en nuestro distrito fue llevada al hospital hace 3 años.
La familia planeaba dar a luz en la mejor clínica metropolitana, pero el parto comenzó prematuramente y el médico tuvo que hacer una cesárea. No pudieron salvar al bebé muerto. Mira, estábamos aterrorizados. Eran una familia muy influyente. Podrían pensar que somos culpables de la muerte del bebé. Nos habrían arrastrado a través de la corte, o tal vez peor. Entré en pánico y decidí hacer una cesárea a otra mujer y darle a su bebé a estas personas. Fue horrible, pero ni siquiera me di cuenta de lo que estaba haciendo en ese momento. Y luego fue aún más aterrador confesar sus acciones, admitió el médico. Este reconocimiento sorprendió a todos. La gente no podía creer que un médico pudiera caer a un nivel tan bajo de acción. Pero ahora, al menos, está claro cómo podría haber ocurrido tal confusión con los bebés. Este descubrimiento fue impactante no solo para mí, sino para toda la comunidad. Ahora que la verdad ha salido a la luz, el desafío no solo era restaurar la justicia, sino también comenzar a reconstruir la vida de mi pequeño Billy, el niño que milagrosamente regresó a mí de una familia extranjera. Débora se llevó a Billy y sus padres adoptivos tuvieron que aceptar la pérdida. El niño tuvo que conocer a su madre biológica y acostumbrarse a ella. El médico y la enfermera fueron sentenciados y comenzaron los controles estrictos en el hospital de maternidad. El resultado ha sido una serie de violaciones, aunque no tan flagrantes. Fue difícil para muchos en ese momento, pero Débora estaba feliz por primera vez en años. El niño se acostumbró rápidamente. Desde la infancia fue criado exclusivamente por niñeras que durante estos 3 años fueron cambiadas a menudo debido al carácter caprichoso de la dueña de la casa, Paula. Entonces, cuando una nueva madre apareció en su vida, gastando todo su dinero y tiempo libre en él, cantándole canciones de cuna por la noche, caminando con él tomados de la mano, se apegó fácilmente a ella. La familia anterior de Billy todavía viajó a España, según lo planeado, y le prometió a Débora que les enviaría fotos de su hijo, videos de él y al menos una vez por enlace de video a la semana. De hecho, eran buenas personas y sufrieron en esta situación no menos que Débora. Un año después, Paula llevó con éxito y dio a luz a una niña bajo la atenta supervisión de los médicos. Débora estaba feliz por ella, agradecida por el destino y su difunta abuela, que mantuvo su promesa y no la dejó sin su patrocinio, incluso ayudando a traer a su hijo del más allá. Débora también estaba agradecida con Connor por ser el único en este mundo que siempre la apoyó y ayudó a recuperar a Billy. Finalmente, Débora se casó con él y una noche su abuela se le apareció de nuevo mientras dormía y le mostró a Débora una pequeña niña sentada en el césped frente a su casa entre margaritas y sonriendo. Al día siguiente me enteré de que estaba esperando el bebé que íbamos a tener. Era una niña y se lo dije a mi marido con confianza. Decidimos nombrarla después de mi abuela, pero esa es una historia completamente diferente.